Bueno, estamos en vivo otra vez nuevamente. Ahora tenemos a una gran artista. Realmente no tengo palabras de cómo presentar a Gloria Osiris, alguien que ha tenido décadas de experiencia profesional. Ha vivido en Puerto Rico, en Nueva York, ha estado trabajando con grandes artistas de la salsa, del merengue, y sabe lo que es música de calidad, sabe lo que es ser artista profesional, tener un programa, presentarse y llevarlo al pie de la letra. Desde que la bienvenida para Gloria Osiris. Muchas gracias, buenas tardes. Es para mí un honor estar aquí con mi hermanito, señor Ronnie Figueroa. Lo quiero tanto, no podía faltar. No podía faltar porque si no me muero. De hecho, cuando yo le mandé la invitación a Gloria a que estuviera en mi cumpleaños, celebrando mis 60 años el día de hoy, ella rápido dijo: sí, Ronnie, ya estaré, no hay pena. Así de que ella inició su viaje desde Los Ángeles o desde Houston, creo yo, con días, meses de anterioridad, y ya estaba aquí situada en Morales, en Zabal. Cuando llegamos hace como 3 días, desde el miércoles estamos aquí a Puerto Barrio, y ella ya estaba en Morales, y el día de ayer logró llegar por Litegua. De hecho, de Litegua viajó desde Morales, Zabal hasta Puerto Barrio. Desde que vino, se vino a presentar con nosotros, hizo un ensayo ayer, y el día de hoy, que es el evento de la noche, ella hizo otro ensayo, pero esta vez ella ensayó 2 canciones en vivo. Pero adentrémonos un poquito a lo que es Gloria Osiris. Gloria Osiris es una artista guatemalteca de abolengo que ha trabajado en muchos shows, el show de J. Guzmán, bueno, Campiña y no sé qué más, pero yo creo que usted puede dar un recuento así breve de cuál ha sido su carrera artística. Mi carrera se remonta a pero la verdad empecé a muy temprana edad en Morales y Zabal con el conjunto de los ancianos. Por cierto, siempre me escapaba porque tenía problemas con mi madre, cuidándome siempre, como siempre hacen las madres, ¿verdad? Cuidar a sus hijas y a sus hijos. Y mi madre era una especie de mamá gallina, quería tenerme ahí. Me escapaba, pero yo siempre supe que quería ser cantante. Siempre supe que quería cantar. Empecé en los rezos que hacía mi mamá, y mi madre tenía una voz preciosa y aprendí con ella. Empecé cantando coros, danzas, y luego me fui al grupo Los Marcianos, y después me tuve que salir. Me tuve que escapar porque para mí lo más importante era cantar. Y ahí fue como paré con Guillermo Rojas, el show de J. Guzmán, y Campiña, y todos los lugares, el restaurante, el nightclub. Pero después me tuve que emigrar porque no se apoya la iglesia guatemalteca, tristemente. O sea que viaja, ¿en qué año llega a Nueva York o Los Ángeles o qué parte? Cuando llegué a Chicago, en los 70. ¿Y cuál fue su inicio de la música allá? Porque cuando somos extranjeros, llegamos sin conocer la cultura del país norteamericano, y adaptarse cuesta un poco. ¿Cómo se adaptó y cómo empezó de nuevo dentro del rol de la música? Para mi buena suerte y la bendición de Dios, cuando llegué a Chicago ya tenía trabajo, casa y todo. No hay negro sin suerte. Sí, entonces empecé con la orquesta La Rebelión y estábamos en distintos eventos. Luego me fui a New York con otra agrupación. Regresé, vine para acá, fui a Honduras, El Salvador, y regresé a los Estados Unidos, pero ya empecé a Nueva York. Con Garifuna Star Band. Con Garifuna Star Band, excelente. Y de hecho con Garifuna Star Band grabaron Paseando, una canción muy bonita, es icónica, una canción que dio a conocer de nuevo lo que es Gloria Osiris, porque Gloria Osiris venía de un ambiente totalmente diferente, ya salsera, merenguera, guarachera, ¿verdad? Pero de aquí ya como que
los ancestros se la trajeron, véngase, nosotros queremos en la comunidad garífuna, es donde grabó Paseando. Cuéntenos de él. Paseando, cuando antes de irme a Puerto Rico, había una tormenta horrible. Cuando me fui a Puerto Rico, cuando regresé, era un diciembre tremendo porque estaba cayendo una tormenta de nieve. Ya la había ensayado antes de irme, pero cuando regresé me dijo, hoy, me dice Carlos Núñez, hoy vamos a grabar Paseando. Le digo, ¿qué? Con este frío. Pero con Big Junior, que paz descanse, entonces la grabamos en un ratito. No, Maripa tiene que poner engañarme que no. Me recuerdo mucho a Big Junior porque él, digo, ponle el estilo que tú quieras y ese retorno a la punta. Sí, había un frío tremendo y a mí no me gusta el frío. No me gusta el frío. Y estaba animando y lo grabamos en Brooklyn. Sí. Pero de manera, pícale, mire, yo le digo porque ya no estaba hablando, le digo, pícale, mire. Wow. Sí. Muy una anécdota, realmente son historias que forjan lo que es un músico profesional. Cuando ya se nace músico, en un mismo día se puede grabar un tema y ese tema ha sido uno de los más pegados en el álbum que salió hace años, que logró contrato con la compañía Mario Cotto Productions. Mario Cotto compró los derechos de ese álbum y están todavía en distribución a nivel internacional. Así es de que no se olviden, el grupo es Garífuna Star Band y el nombre del álbum creo que es Punta de Palma. Punta de Palma. Punta de Palma. Sí. Y ahí viene la canción Paseando. Así es de que se las recomiendo, se las sugiero, está también en YouTube, la pueden buscar. Así es de que Doña Gloria o Señor Gloria o Nito Gloria, muy amable por esa información que nos ha dado, por darnos esta entrevista, porque realmente nos dio un poquito de detalles de lo que es una gran profesional. Así es de que le dejo los micrófonos para que se despida de nuestra audiencia. De muchas gracias, Namulecito, mi hermanito. Les doy las gracias y me siento honrada de que me haya invitado a su cumpleaños, a su onomástico. Y vamos a seguir adelante porque muy pronto voy a traer mi próximo álbum. Voy a incluir Angelitos Negros, que ahora no se la traje. Pero gracias, muchas gracias y les invito a que estén con nosotros esta noche. Dios les bendiga. Gracias, Mauri. No se olviden de que pueden dejar sus comentarios abajo ahorita de este live en Facebook. Queremos sus comentarios, queremos escuchar sus sugerencias, así de que gracias por estar con nosotros y seguimos adelante. Vamos.